Bueno, el tema que nos convoca hoy es oclusión prostodóntica, tema 9. Empezaremos a hablar de lo que es el sistema estomatognático, del cual uno de los componentes es la oclusión dentaria. Por lo tanto, viene al caso esta reflexión. Es una unidad fisiológica que cumple con las funciones de masticación, deglución, respiración, fonación y postura mandibular. Sus componentes son un conjunto de órganos y tejidos cuya biología y fisiopatología son interdependientes. No sé, ¿estoy centrado? Sí. Ahí está. Muy bien. Hay, a simple vista, diferencias notorias entre el dentado y el desdentado. En vez de la pieza dentaria tenemos un reborde con muchas peculiaridades. Y en vez de dientes individuales tenemos un juego de prótesis que conforman un bloque cada uno. Entonces, tenemos como componente fundamental, que es el que gobierna todos los movimientos mandibulares, es el sistema neuromuscular. La oclusión natural en el dentado, el periodonto, también, y las articulaciones temporomandibulares. Esto es lo que se suele decir referente al paciente dentado. En el caso de portador de prótesis completa, surge un nuevo componente que en cierto modo sustituye al de la oclusión dentaria, que es la oclusión protética de las prótesis removibles. La definición sería ocluder, que quiere decir cerrar, es el contacto estático o dinámico que se produce entre ambas arcadas dentarias artificiales resultante del control neuromuscular del sistema estomatognático. Esa es la definición que damos todos los años. También Okeson dice, se entiende por oclusión a la relación de oposición y contacto de los arcos dentarios entre sí. Ricardo, me están diciendo que se escucha muy bajo. A ver, Ah, fíjate si... yo no lo puedo subir, pero voy a probar con la Vinci. ¿Te parece? Sí, ¿Ahora me escuchan mejor? a ver. Yo te escucho bien, pero... ¿Ahora me escuchan mejor? Sí, Sí, Ah, bien. qué genial. Ustedes saben que yo pensé que esto era plata malgastada, lo de la Vinci. Lo mismo que la webcam. Bueno, en fin. Según Miraji, que fue profesor de fisiología, hizo una publicación que habla del control neuromuscular del sistema estomatognático y plantea que dice que estas relaciones estáticas y dinámicas de los arcos dentarios entre sí se logran gracias a los mecanismos neuromusculares que generan y regulan la actividad mandibular, que son muy complejos y están marcados en lo que es la función de alimentarse al paciente, la nutrición, la alimentación, la masticación, de los cuales la oclusión es una parte, que es lo que vamos a tratar hoy. En prostodoncia solemos decir, según el glosario de términos prostodónticos, que se entiende por oclusión a la relación de los dientes superiores e inferiores cuando se encuentran en contacto funcional durante la actividad de la mandíbula. Otra peculiaridad en el desdentado es la ATM, que si bien es, al igual que el dentado es uno de los componentes, sin embargo, es muy particular. Generalmente no da problemas porque si bien tiene serias alteraciones artrósicas, suele dar pocos problemas, poca sintomatología. Es raro que sea el motivo de consulta, dolor articular, pero en ocasiones se da. Por ejemplo, en este caso, observamos este paciente que se quejaba de ese dolor. Generalmente no son pacientes de la tercera edad, sino que son de mediana edad, porque
cuanto más añoso es el paciente, parece que los síntomas se aplacan, no así la patología que está presente. Lo único que puede dar pocos síntomas. Por ejemplo, en este caso había una reducción grande del espacio articular y una reducción tremenda de la zona retroarticular, que son las que causan dolor. Este paciente se trató con un aumento de la dimensión vertical, que es uno de los componentes, o sea, el manejo de un adecuado espacio libre es uno de los componentes para que la oclusión dentaria protética sea adecuada y no genere iatrogenia. Las diferencias entonces entre la oclusión natural y protética son unas cuantas. Ya mencioné que la oclusión dentaria natural se compone de dientes individuales y la oclusión protética removible son dientes solidarizados por la base protética. Entonces el comportamiento frente a una interferencia no afecta a una unidad dentaria, sino que afecta a toda la prótesis e indirectamente al soporte protético. La esterocepción periodontal no la tiene el desdentado, sino que tenemos la esterocepción mucosa, la cual es mucho menos sensible. Fíjense que los receptores periodontales pueden discriminar décimas de milímetros, que impiden que una pieza dentaria pueda romperse por un contacto inadecuado. En cambio, la esterocepción mucosa, que se basa en receptores de presión y nociceptivos, es mucho menos sensible y admite muchas diferencias. A esos efectos, por ejemplo, el doctor Nishizaki hizo pruebas de reconocimiento de objetos en el dentado y en el desdentado, y son unas diferencias enormes. Entonces, la esterocepción de la mucosa es un factor negativo para el manejo adecuado del sistema neuromuscular, para un manejo, o sea, los receptores es un aferente sensorial muy pobre comparado a la esterocepción periodontal. La transmisión de fuerzas en el dentado es directa al periodonto y a su vez al hueso, con una escasa resiliencia. En cambio, la transmisión de fuerzas de la fibromucosa son harto conocidas y mencionadas por todos los autores como un factor que complica porque no permite la transmisión adecuada de las fuerzas. Por ejemplo, un diente solamente puede soportar 80 kilos. En cambio, tal vez una prótesis completa no llegue ni lejos a poder hacer esa presión de oclusión. Entonces, este es un factor determinante de la eficiencia de esa oclusión protética que estamos elaborando. Y la resiliencia periodontal se sustituye por la resiliencia mucosa, que es mucho mayor. Ahora, el área de soporte protético viene a sustituir lo que era el soporte periodontal. Y el área de soporte protético nos podemos encontrar con grandes dificultades. Por ejemplo, aquí tenemos un maxilar superior que en el sector anterior se encuentra pendular. Como ustedes no han visto pacientes, me voy a tomar la libertad de describirles un poquito. Este sector anterior del maxilar es blando al tacto y deslizable. Eso es un tejido pendular, consecuente de una reabsorción muy rápida del reborde alveolar subyacente. Esto hace que el soporte protético se desmerezca tremendamente. Por lo tanto, indirectamente va a afectar la estabilidad de la base. Este es un caso inferior donde ni siquiera vemos un volumen de soporte, sino que es simplemente una cresta blanda de lo que era antes el reborde alveolar residual, y donde las inserciones de los tejidos móviles están muy próximas, lo cual da una reducción de la superficie de soporte a un extremo mínimo. Entonces, la lengua y los tejidos móviles pasan a tener un factor preponderante
para producir la estabilidad o la inestabilidad de las bases. De ahí viene la importancia que tiene este tema colateralmente, que es la piezografía, que sería un caso para este paciente. Después la estabilidad de los dientes, está de más decirla que es grande. Solamente con ortodoncia, que lleva años, se pueda mover algún diente. En cambio, la prótesis está en continuo equilibrio, está en continuo estado de resiliencia con los tejidos y con los tejidos móviles, está en un equilibrio dinámico, que puede generar estabilidad o inestabilidad. Eso depende de muchos factores, porque ahora lo vamos a ver. Y después, lo último es que el efecto de una maloclusión en el dentado puede producir una compensación o patología, que consiste básicamente en atricciones, en desplazamientos dentarios muy lentos, la generación del bruxismo, y lo mismo que si hay problemas funcionales, los mismos tienen un efecto muy diferente que en el desdentado. En el desdentado, los efectos de compensación se reducen por varias razones. La biología del paciente de la tercera edad hace que la respuesta orgánica se desmerezca y suele generar patologías. Usualmente, la más común son las úlceras de cúbito, que es cuando la prótesis se mueve y lastima los tejidos de soporte. Aquí tenemos una prótesis terminada y estamos haciendo la famosa prueba de la pinza, que ustedes las van a ver en el teórico de instalación. Ahí se está intentando introducir la pinza de un lado y del otro para ver si hay un equilibrio en la fuerza oclusal con respecto al soporte. ¿Qué pasa si no hubiese ese equilibrio? Esto es una muestra de lo que pasa en estática, pero lo mismo sucede en dinámica. Si una fuerza incide sin un balance adecuado del lado opuesto, va a generar que la prótesis se hunda de ese lado y haga un fulcro a nivel palatino, por ejemplo, y genere el desalojo del lado opuesto. Por eso es que en el teórico de impresiones se habló de que los raspes medios muy prominentes o muy firmes, en ocasiones son zonas de alivio, son zonas de alivio mecánico. La razón es esta. Ese fulcro genera que del lado de la fuerza la prótesis se comprima sobre el reborde y lo lastime. Generando lesiones. Por eso muchas veces cuando los controles de las prótesis se hacen eternos, muchas veces es porque hay un problema de la oclusión, particularmente una falta de balance. Entonces, los objetivos de la oclusión protética son rehabilitar las funciones perdidas o alteradas y la profilaxis estomatológica previniendo o tratando las disfunciones. Si nosotros tenemos una oclusión adecuada, difícilmente se vayan a producir tipo lesiones articulares o artritis de las articulaciones temporomandibulares. En cambio, un paciente que está descuidado, que usa una prótesis 30 años, va a tener una pérdida de dimensión vertical, pérdida del engarnamiento dentario y seguramente lesiones, hiperplasias y alteraciones temporomandibulares. Entonces, otro objetivo es proveer el equilibrio, porque el equilibrio, ¿quién lo provee? La oclusión, el soporte, la retención y el equilibrio muscular. El soporte y la retención está dado por las impresiones que hemos tomado. Y el equilibrio muscular lo da cómo dispongamos los dientes, particularmente mediante la piezografía. Y el equilibrio oclusal ahora lo vamos a desarrollar. Todo eso da la estabilidad protética. Pero hay gente que habla de otra estabilidad más que la estabilidad en el tiempo. La estabilidad en el tiempo implica un criterio preventivo de controles periódicos
para evitar que desgastes dentarios por reabsorciones dentarios, reabsorciones del hueso, perdón, puedan ocasionar que la oclusión se altere y empiece a ser iatrogénica. La estabilidad es la propiedad de las prótesis de mantener su vínculo con el terreno, frente a las fuerzas que tienden a desplazarla. ¿Se acuerdan que la retención era lo mismo, pero referente a las fuerzas extrusivas? Y el soporte es la capacidad de transmitir las fuerzas oclusales al terreno. Bien. La filosofía oclusal o oclusión ideal en flotancia total, esto es como una especie de principio que ustedes tienen que memorizar y repetirlo dormido, porque siempre lo preguntamos en el examen. Y es, para nosotros, Uruguay, porque si ustedes ven los libros, este primer punto no está exactamente así. Y ahora lo paso a leer. Son contactos bilaterales simultáneos y estables entre todos los dientes posteriores en la posición de oclusión máxima, coincidente con la posición de relación céntrica. Vieron que es sin contacto en el sector anterior, donde se deja una pequeña separación. Esto, en la mayoría de los autores, no se genera. Y incluso los fabricantes de dientes modelan sus moldes, sus matrices, perdón, para hacer una oclusión con oclusión tanto anterior como posterior en céntrica. Sin embargo, nosotros no hacemos contacto en el sector anterior. Este es un elemento que hace años, hace décadas, se incorporó a la cátedra para evitar esos tejidos pendulares anteriores tan problemáticos. Entonces se prefirió evitar que frente a una prótesis con pocos controles pueda generar algún tipo de esos problemas. Y esto está basado en las prótesis bimaxilares completas, porque ahora vamos a ver que hay excepciones. Los movimientos mandibulares deben ser libres, balanceados, bilaterales y sin interferencia. En lo posible, la función de grupo del lado de trabajo. ¿Ustedes saben qué es la función de grupo? La función de grupo es que del lado de trabajo toquen el mayor número de dientes, y en lo posible que los mismos se interdigiten en sus cúspides vestibulares. Después, que en lo posible los contactos oclusales estén en el eje intercresta. ¿Qué simboliza esto, que estén en el eje intercresta? Quiere decir que, introducido el bolo alimenticio, si los dientes están en el mismo eje del eje intercresta, no va a generar palancas. Eso los americanos le llaman balance de palanca unilateral, porque es bien sabido, y lo dice todo el mundo, que cuando entra el bolo se va el balance, pero se refiere al balance en todo sentido, al balance bilateral. Entonces, si los dientes están ubicados en el eje intercresta, cuando se interpone el bolo, esas fuerzas se van a trasladar al reborde directamente y no va a generar palanca, cosa que sí ocurre cuando enfilamos los dientes por fuera de la cresta, como ocurre con la piezografía, o si queremos darle cierta plenitud labial al paciente, las fuerzas se van por fuera del reborde y entonces generan que la prótesis se desaloje del lado opuesto. Eso es lo que le llaman balance de palanca unilateral, es que los dientes estén en el eje intercresta. Y respetar el espacio libre interoclusal, que debe permitir una función armónica. Esto es traído y modificado de un artículo de Fuentes. ¿A qué se refiere con que debe respetar el espacio libre interoclusal? Quiere decir que esa oclusión se hizo en una relación central a una determinada dimensión vertical que respeta el espacio libre interoclusal, sin el cual no se puede desarrollar prácticamente ninguna de las funciones orales. Entonces, Ricardo, sí. te preguntan en el chat si
evita el desbalance en el punto del eje intercresta. Exactamente. ¿Se acuerdan el ejemplo de la balsa de Sears o de los tablones de Sears? Que cuando el peso se hacía por fuera de los tablones, el tablón se levantaba del otro lado. ¿Se acuerdan? Estaba en los tablones y si el peso es por fuera, del otro lado se levanta. Si la fuerza se hace directamente sobre ¿cómo le llaman? El área de sustentación. Caballete, El área de sobre justo el caballete del tablón, entonces ahí no hay palanca. Pero si está por fuera, se levanta del otro lado. ¿Se entendió? Ese es el balance de palanca unilateral. Que nosotros en nuestro medio no lo llamamos así, pero decimos simplemente que tengan que estar los dientes en el eje. Las etapas de elaboración de la oclusión inicia por el diagnóstico. Y como siempre se dice, antes de actuar hay que ver, hay que diagnosticar, hay que analizar, hay que hacer estudios paraclínicos, montaje de estudios, radiografías. Hay que observarle el caso, porque en la etapa de diagnóstico es cuando llegamos a la conclusión qué tipo de oclusión vamos a hacer, con qué tipo de dientes, y si tenemos que modificar los dientes en el caso que ellos estuvieran presentes, dientes naturales. Vamos en segunda etapa a seleccionar los dientes, por supuesto el color, pero principalmente el tamaño, la armonía entre unos y otros, la calidad de su material, la relación intermaxilar va a influir, según Rasul, la relación incisiva o la trayectoria incisiva, la presencia de dientes naturales influye este aspecto muchísimo. Entonces podremos seleccionar el esquema oclusal, vale decir si es con o sin cúspides. A eso se refiere el esquema oclusal, según Rasul. Entonces podremos, a su vez, el concepto oclusal no es algo que se decida, porque en nuestro medio se refiere si es balanceada o no balanceada. En nuestro medio, aquí en nuestra clínica, hacemos siempre balanceada la oclusión. Y cuando digo balanceada, me estoy refiriendo a balance bilateral y propulsivo. Entonces, nuestro concepto oclusal es ese, que haya balance. Después vamos a profundizar en el tema del balance. La ubicación de la superficie oclusal, ¿a qué se refiere? A los planos de orientación. Si están inclinados, si están para arriba, si están para abajo. ¿Eh? El enfilado y el articulado, que también vamos a ahondar, y el equilibrado oclusal con la remonta primaria y el equilibrado de inserción. Entonces, en el diagnóstico vamos a preguntar, en el motivo de consulta ya es importante saber. De repente el paciente dice, ay, quiero que los dientes se vean más, quiero tener más plenitud. Ya esos dos planteos ya nos representan un problema, porque al querer más plenitud, los dientes se salen de cresta. Entonces nosotros vamos a tener más dificultad para hacer un equilibrio oclusal. Después al paciente que dice, no, doctor, pero yo quiero unos dientes que corten el alimento, que yo pueda masticar cosas duras. Y bueno, y de repente nosotros examinamos y vemos que hay un reborde muy resorbido, que es la principal, digamos, referencia para determinar la altura pupilia. Si tenemos un reborde reabsorbido, tenemos que poner cúspide más baja. Después en el examen, y ahora vamos a ver algunas fotos, vamos a ver la condición del reborde, las prótesis en uso, puede ser importante, y el tipo de antagonista. En el caso que sea una monomaxilar, el antagonista requiere de un estudio muy minucioso. Después, los exámenes complementarios que pueden ser la imagenología, que es lo más usual, tanto sea ortopantomografías como radiografías tomográficas o en el caso del montaje de estudio, el montaje de la etapa de las placas de articulación. Ahora vamos a ver. Aquí tenemos el paciente
por primera vez, bueno, en este caso ya estaba avanzado, pero ¿qué vemos en este caso? Estamos en el examen, el examen del rostro, la simetría del rostro. Aquí vemos que es un paciente totalmente asimétrico. ¿Por qué? Porque tuvo una parálisis y a su vez la lengua está atada al piso de boca porque tuvo un tumor de piso de boca. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el paciente abre la boca del lado izquierdo no abre el orificio bucal. Y está la comisura esa siempre caída con respecto a la derecha. Después, cuando se sonríe, solamente levanta el labio de ese lado. Entonces, ustedes saben de las leyes de Janot que el plano de orientación es uno de los factores importantes a tener en cuenta para el equilibrio cruzal. Entonces, en este caso, por razones estéticas y también funcionales, nos vemos obligados a alterar la horizontalidad de ese plano de orientación y también de hacer piezografía. Si ustedes observan, este arco inferior está mucho más hacia el lingual del lado izquierdo por la contracción y la fibrosis del lado izquierdo por la radioterapia, y la lengua a su vez está en una postura inadecuada, lo pueden ver acá. Entonces, ¿a qué me refiero con el tema de la simetría facial? En este caso, tenemos un eje facial que no es una recta, que es una curva, por la desviación del tabique, la desviación de las comisuras y de la propia mandíbula. Entonces, en este caso, en vez de usar el paralelismo con la línea bipupilar, que a su vez los ojitos del señor no están horizontales, sino que el derecho está más bajo, vamos a hacer un plano de orientación perpendicular al eje medio facial. ¿Se entiende este concepto? Es para disimular el artificio. Es decir, imagínate que si nosotros ponemos un plano paralelo al bipupilar, va a quedar estéticamente horrible. Entonces, de esta manera disimulamos el artificio que es nuestras prótesis. Ubicamos el maxilar y vemos que hay un reborde de este estilo, ya sabemos que vamos a tener que hacer una oclusión lingualizada, que después la vamos a ver, que es una combinación de moldes dentarios. ¿Para qué? Para que no haya fuerzas horizontales. Imagínense ustedes que esta prótesis en ese reborde totalmente plano no va a estar nunca en un mismo lugar. No va a estar encajado en un reborde generoso o en un retenedor de un diente remanente, sino que la prótesis esta va a estar moviéndose, en equilibrio. ¿Con quién? Con la lengua y los tejidos labiales y yugales. Otro caso, en este paciente, con el reborde anterior totalmente cubierto por hiperplasias fibrosas enormes, y bueno, en este caso, en el diagnóstico, se decidió hacer una profundización del surco y eliminación de los tejidos pendulares y hipoplasia. Entonces, se logra un soporte más adecuado para realizar una oclusión protética eficaz. Este otro caso, viene la señora, se sonríe, quiere hacerse la monomaxilar superior, porque está rotito el diente, se lastima la lengua, ya tiene una diapneusis ahí, y está feo el acrílico. Pero ¿qué pasa? Cuando examinamos la boca y el estado de las prótesis en uso, vemos que abajo tiene un cromito nuevo, que hasta se tomaron la molestia de hacer corona cerámica de pilar. Entonces, ¿qué le decimos a esta señora? Si nosotros le hacemos la prótesis superior nueva, también va a quedar el plano caído hacia atrás. ¿Por qué? Porque la parcial inferior, cuando la hicieron, no tuvieron el cuidado de corregir el plano antagonista. Entonces, si ustedes recuerdan las leyes de Janot, cuando el plano de orientación cae hacia atrás, nos obliga a hacer mucha compensación por la curva de compensación o incluso una rampa de balance para lograr balance. Cosa que en este caso es imprescindible porque desde el sector anterior hay contacto de dientes naturales. Por lo tanto, este caso es un caso como para conversarlo con la paciente y explicarle que de no hacerse la prótesis inferior nueva o repararla a fondo, va a tener problemas.
Y nosotros también, porque si aceptamos de hacerle la prótesis, nos vamos a encontrar con que el paciente nos va a decir, sí, doctor, se me cae la prótesis superior. ¿Qué hacemos? Bueno, yo le advertí que eso iba a suceder. Y es muy distinto cuando uno tiene que, como dice el lumpardo, recular en chancletas. Por eso que el diagnóstico es algo importantísimo. Pero para saber diagnosticar hay que saber ver. Y hay que estar atento a estos aspectos. Otro caso muy común, que nos vemos sorprendidos que cuando probamos los rodetes en una prótesis que antagoniza con una parcial removible, la placa, los dientes antagonistas están por fuera totalmente del plano de la oclusión. Si no los tocamos esos dientes, nos va a quedar una trayectoria incisiva muy vertical, mucho ángulo incisivo. ¿Qué ocurre cuando hay mucha trayectoria incisiva? Si se acuerdan las leyes de Janot, nos va a obligar a hacer una curva de compensación enorme, enormemente exagerada, con unas rampas, y la prótesis siempre va a estar desestabilizada porque esos dientes inferiores van a estar chocando contra la cara palatina de los dientes. Entonces, este paciente habría que remodelar esos dientes y volver a tomar la impresión inferior definitiva. Hablando de cinemática, en el plano sagital, ya ustedes lo vieron, tenemos el natograma de Poser, y esto viene al caso por el tema de la cinemática. Poser lo describió en el paciente dentado, que no hay coincidencia entre la céntrica y la máxima. Primer contacto de céntrica, después hay un deslizamiento y después el contacto de oclusión máxima. Después la propulsión con contacto en la trayectoria incisiva, que nuestra trayectoria incisiva es diferente, ahora la vamos a ver, después el butabuelo. En el plano horizontal tenemos los ejes laterales de rotación. Son unos ejes que están ubicados atrás de los cóndilos, 1 centímetro, que van de arriba a abajo y de adelante a atrás. Esos ejes son cinemáticos, según dónde estén, nos va a condicionar las trayectorias laterales que van a mostrar los dientes inferiores y las molares inferiores. Por eso que es importante en nuestro articulador programarlo en la debida distancia que tenga ese paciente. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista cinemático, ese articulador va a reproducir mal o no los va a reproducir los movimientos que tiene ese paciente, entonces no nos va a permitir modelar los surcos de escape adecuados para que no tenga interferencias. Era una de los objetivos, una de nuestros puntos de lo que es la oclusión ideal en prótesis completa, que los movimientos excursivos sean sin interferencia. Si nosotros hacemos un registro sobre el plano horizontal con un arco facial cinemático, genera unas trayectorias que son muy particulares, muy diversas según los lugares, y lo mismo ocurre a nivel de los dientes, y si entramos en detalle, eso cada vez se complejiza más. Pero alégrense porque en completa no usamos el arco facial pantográfico, pero hay gente que sí que se ha dedicado a estudiar eso, y es complejo, pero a su vez justifica las dificultades que nos encontramos permanentemente. Que nosotros hicimos en el articulador algo hermoso y después en la boca no funciona perfecto. ¿Por qué? Porque muchos de los valores que usamos son valores estándar, valores fijos del articulador que no son representativos de lo que es el paciente en particular. La selección de dientes a los efectos de establecer la oclusión. Los dientes anteriores y posteriores. En los anteriores elegimos el tamaño, el color. En los posteriores el tamaño, la forma, el material de las caras oclusales, etc. El esquema oclusal es el tipo o tipos de formas o moldes dentales, con o sin cúspide. O sea que cuando se habla de esquema, se habla de con o sin cúspide. Seleccionados por el odontólogo para establecer el concepto oclusal deseado, que es balanceado o no balanceado el concepto, y colmar su filosofía de fusión. Esto está extraído de Razou
que es un artículo que está en el apartado de biblioteca. Van a la biblioteca, no hay un libro, es un apartado que es un artículo de revista. Razú plantea con mucho criterio, esto es algo que hace años que lo tenemos en la cátedra como ley, los 5 elementos que él considera como importantes para elegir si vamos a poner qué tipo de cúspide, qué tipo de diente. Uno es si vamos a hacer una oclusión balanceada o no, porque si hacemos una oclusión balanceada, es más fácil hacerla con dientes con cúspide. En nuestro caso, como siempre hacemos balanceada, esto queda ahí anotado. Después, el grado de reabsorción es determinante. Si nosotros tenemos poco reborde, vamos a elegir dientes con poca cúspide. El control neuromuscular, ¿a qué se refiere? Si el paciente tiene pobre control neuromuscular, es conveniente que no tenga mucho engranamiento. Hay una excepción a esto, que es la diskinesia orofacial primaria, en que el paciente tiene movimientos involuntarios que son parecidos al Parkinson, pero no es secundario al Parkinson, sino que es primario del sistema estomatognático y que mejora con una oclusión bien engranada. Pero ¿qué pasa? Para hacer una oclusión bien engranada, por más diskinesia orofacial que tenga, no podemos hacer una oclusión engranada si no tiene buen reborde. Entonces, en términos generales, y en el 99% de los casos, si el paciente tiene un Parkinson, una diskinesia orofacial, vamos a volcarnos por una oclusión, por ejemplo, una oclusión lingualizada, que es nuestro comodín, sirve para todo. Ahora después la vamos a ver. Las relaciones intermaxilares, anteroposteriores y laterales, también lo considera Razú muy importante. ¿A qué me refiero? Si hay una articulación cruzada, ya sea que es una clase 2, clase 3, o un maxilar grande, una mandíbula grande, o un maxilar atrésico, todos esos casos se solucionan muchísimo más fácil con dientes 0 grado, porque engranar en esas circunstancias es casi imposible. Y el último aspecto, que es el segundo de importancia, es la estética. Si nosotros queremos poner dientes sin cúspide, nos vamos a enfrentar con que el resultado estético va a ser muy pobre. Entonces, los dientes con cúspides siempre son de elección cuando queremos dar estética. ¿Cómo lo resuelve esto Razú? Lo resuelve combinando moldes dentarios, poniendo dientes con cúspides arriba y dientes sin cúspide abajo. En nuestro caso, que no disponemos de mucha variedad de dientes, lo que vamos a hacer es modificar la superficie oclusal de los dientes posterior-inferiores. Bueno, la característica de los rebordes y los índices biológicos ya los vimos. Aquí vamos a hablar de la correspondencia. El otro día en el teórico de enfilado se habló de esto y de estética. La correspondencia, los anteriores con los posteriores. Por supuesto que tienen que ser el mismo color. Por supuesto que no va a ser el color del canino, que es un poquito más oscuro que el lateral. Va a ser en la tablilla va a figurar como el mismo color. Eso por un lado, pero eso está de perogrullo, digamos. Lo otro, la altura gingivo-oclusal tiene que ser armoniosa. Y esto, más que nada, es en el primer premolar superior. Porque en los premolares inferiores muchas veces no se ve qué tamaño tienen los dientes en esa dimensión ocluso-gingival. Entonces, tiene que haber una correspondencia de longitud gingivo-oclusal con los anteriores. Pero a su vez, tiene que haber una correspondencia entre los superiores y los inferiores. ¿A qué me refiero? En este caso, en estos casos de la derecha, por ejemplo, si tenemos un poquito de Berget, los dientes como vienen en los juegos ya sirven y la llave canina nos va a quedar bien. Pero si tenemos un Berget marcado, como en este otro caso, la llave canina nos va a quedar mal y se nos va a generar un diastema adictal de canino. ¿Cómo lo resolvemos eso? Cuando ya tenemos los rodetes, los probamos y ya tomamos céntrica y vemos que hay un resalte grande en el sector anterior, vamos a comprar un jueguito de dientes que no es el que recomienda el fabricante, sino 2 o 3 milímetros más angostos.
En todas las cartillas dice cuánto miden los dientes. Por ejemplo, esta N52 de Duratón tiene los inferiores de 30,8. Le restamos 3 y buscamos en la cartilla qué dientes miden 27 de ancho. Entonces compramos 27 y los combinamos con los N52. ¿Me explico? Entonces la llave canina nos va a quedar perfecta y no vamos a tener problema en resolver las demás llaves. Lógicamente que esto es una clase 2 moderada. Si es una clase 2 severa, nos conviene ya poner la llave canina en franca clase 2 y articular todo el resto de los molares y premolares en franca clase 2. Que eso después lo vamos a ver también. Esta marca también, esto creo, también te ofrece dientes para articulado cruzado, es la segunda fila. Y también te ofrece dientes 0 grados. Creo que son los ultravenos, estos de acá. Bien, entonces, en los posteriores vamos a elegir la altura gingivo-cruzal en los superiores, armonía con los anteriores, y en los inferiores hay gente que propone medir la altura que tenemos. Y en general el fabricante provee, a veces sí, a veces no, dientes del mismo ancho mesio-distal con distinta altura. Es difícil, pero hay marcas que lo tienen. ¿Cómo se resuelve la dimensión mesio-distal de los premolares superiores? Bueno, es de distal de canino a mesial de tuberosidad. Pero nosotros más bien utilizamos la distancia de distal de canino inferior a mesial de papila, que es la marquita que está acá. Distal de canino a mesial de papila. Entonces, eso nos da una cifra que en todas las tablillas figura el número de cuántos milímetros miden, y en función de eso vamos y compramos los dientes. Porque, ¿qué pasa? El fabricante ya te propone elegir para los posteriores, por ejemplo, el N52, te propone el N2. Pero de repente el N2 tenemos una clase 2 severa y no tenemos espacio acá. En fin, hay casos y casos. Entonces, hay que jugar con todos estos elementos porque es muy penoso que de repente están articulando los posteriores inferiores y ven que no les entran, no caben. Entonces empiezan a gastar dientes, etcétera, y no queda lindo. Es mejor que las cosas queden como vienen de fábrica, pero bueno, si no hay más remedio que modificar los dientes, para eso son de acrílico. Si no, seguiríamos usando dientes de porcelana. Referente al ancho vestíbulo lingual, hay marcas que te ofrecen distintos anchos vestíbulo lingual, como es en este caso. Pero en general, lo único que te proveen es una fotito de cómo se ve el diente de costado. Y en función de eso, uno deduce que uno es más anchito o no. ¿Cómo se elige el ancho vestíbulo lingual? ¿En base a qué parámetro? Bien. Antiguamente, cuando el reborde era ancho, se elegía dientes anchos. Actualmente se define por el corredor protético piezográfico. Si tenemos una piezografía ancha, vamos a buscar en lo posible dientes anchos. Si tenemos una piezografía que nos da un ancho pobre, pequeño, vamos a elegir dientes con ancho vestíbulo igual menor. Entonces la forma va a depender del esquema oclusal que hayamos decidido y la anatomía oclusal que hayamos decidido, si van a ser dientes con cúspides o sin cúspides, y todos estos factores ya se hablaron anteriormente. Entonces, para ubicación de los dientes, o sea, la tabla oclusal y la oclusión, para ubicarla hacia vestibular o hacia lingual, la ubicación de la tabla oclusal hacia vestibular o hacia lingual, hay un criterio mecánico, que es el que siempre se usó, que es el de centro de cresta. O también se decía últimamente la línea de Pound. Pero esto ahora para nuestro criterio montevideano uruguayo cambió 100% con la piezografía. Entonces, nuestro criterio de ubicar los dientes es siempre en base a un registro piezográfico, que los ubica más hacia vestibular o más hacia lingual según sea el caso.
cuando la lengua está muy hipertrófica, muy grande, nos lleva la arcada dentaria hacia afuera y nos aleja del eje de cresta y también del eje intercresta. Esto está extraído también de un artículo de fuente. Entonces tenemos el criterio mecanicista, que es simplemente poner el surco anteroposterior de los dientes posteriores en el eje de cresta, como se ve en esta foto. Y el otro criterio, que básicamente es muy parecido, es una línea que supuestamente decían que preservaba el espacio lingual, que era la línea de Pound, que va de lingual de papila a mesial de canino. Esta línea de Pound se decía que no había que digamos, traspasarla para no invadir la lengua. Pero ahora lo que siempre, sí o sí, aunque no hagamos piezografía, siempre tenemos el criterio piezográfico. Y lo primero que hacemos cuando vemos un articulado inferior en boca, vemos si hay un espacio entre la mejilla y la cara vestigial de los dientes, o si la lengua está como encajonada entre las arcadas. O sea, aunque no hayamos hecho la piezografía, siempre tenemos en la mente ese respeto a la fisiología de los tejidos móviles. Por ejemplo, aquí tenemos un modelo con una piezografía hecha en alginato, y donde se observa claramente que la potencia de la lengua hizo que el registro fuera muy vestibular. Observen que prácticamente toda la tabla oclusal está por fuera del eje de cresta, que había sido previamente dibujado en el modelo y transferido al zócalo, como se ve acá. Sobre eso se apoya la regla y podemos ver la diferencia que se generó. Se generó que los dientes quedan bastante más por fuera del eje intercresta. Generalmente no da problema, pero si Sears se levantara de la tumba se horrorizaría. En fin, así está el mundo. Y así es como nosotros pensamos la prótesis completa. Entonces, la ubicación vestíbulo-lingual y ancho de la superficie oclusal, nosotros en general nos volcamos por la piezografía, aunque hay otros criterios mecanicistas que están siempre presentes y que no se pueden soslayar. Aquí tenemos la tabla oclusal de un registro piezográfico donde se ven las típicas constricciones a nivel del modeolo, esa zona más ancha porque la laxitud del buccinador lo permite, y después la lengua, que en este caso tiene un comportamiento adecuado. El grado de reabsorción es el factor más importante según Rasup para determinar el esquema oclusal. Y nosotros nos basamos en este esquema que ya se mostró en los otros teóricos del grado de reabsorción con la clasificación de Cadwell, de Cadwell. Entonces, en función de eso, esos factores, que todavía faltan ver algunos, podemos elegir la anatomía oclusal, o sea, el esquema oclusal. Dientes 0 grados, vieron que no tiene cúspide, pero algún surquito le ponen. Dientes de 20 grados, que son los que generalmente usamos nosotros, y 20 de 33. Aquí vemos también dientes 0 grados Ultraden, que es la marca que tiene más variedad. Y dientes 20 grados y dientes 33. Y acá lo vemos más de cerca, a la derecha abajo, dientes 0 grados, dientes 20 grados y dientes 33 grados. Y eso van a hacer en función del tipo de reborde que tengamos. Seguimos. Entonces, ahí se está dibujando las cúspides. Perdón que no me acordaba de esa animación. Entonces tenemos las relaciones ortognáticas y la relación intercresta. Si nosotros tenemos un paciente prognata, muchas veces para evitar la relación cruzada de los anteriores, nos tenemos que salir de cresta con los incisivos. Y eso va a generar una gran palanca. Y va a generar que la prótesis sea inestable, la prótesis superior, y tenga que descolgarse del sector posterior. ¿Por qué? Porque el fulcro se genera acá en este caso en la parte anterior del reborde, que está muy distante de los talones de los dientes. Entonces, esta prótesis, cuando el paciente incida, va a tener mucha tendencia a caer de atrás.
y vamos a tener que esmerarnos muchísimo con ese dichoso postdamin para ofrecerle retención por presión atmosférica. Otro caso de mordida cruzada lateral, aquí vemos como este maxilar está muy por afuera del maxilar superior. Acá ya se ve que se están poniendo dientes 0 grados. Otra cosa importante es la distancia intercresta, que acá por la gran reabsorción, que esa es la línea de la reabsorción donde se suele ubicar el primer molar, la línea de Pound también, está muy por fuera. Entonces, si tenemos una normorrelación, es más fácil que si tenemos como estos casos, estos problemas que nos condicionan. Y en el sector anterior, perdón, en el sector anterior, aquí tenemos un caso que conserva dientes naturales. Como conserva dientes naturales, en este caso es la excepción que les hablaba hoy. No va a haber la posibilidad de desocluir estos dientes en céntrica. Hay que proveerles de contacto cruzal para evitar su migración. Aparte, desde el punto de vista neuromuscular, el paciente requiere, exige, pide en forma inconsciente el contacto dentario. Hasta que el paciente no consigue contacto dentario natural, siempre está apretando, apretando y lastimando las mucosas. Cuando consigue que esos dientes naturales ocluyan, como que surge la normalidad. Entonces, en este caso, que hay un resalte grande, hay un overshare grande, nos vimos obligados a poner mesa de mordida por dos razones. Para dar contacto de los dientes naturales y para que los dientes artificiales, si los tuviera, eh, al pequeño movimiento ya se acerquen a la mesa de mordida. Entonces, nuestro concepto cruzal son las oclusiones balanceadas, pero están las oclusiones no balanceadas. Dentro de las oclusiones, que nosotros se las voy a mostrar, pero es a título de instructivo, no es a título de, no es nuestro concepto. El concepto nuestro es la oclusión balanceada, pero desde el punto de vista académico se las tengo que describir. Dentro de las oclusiones balanceadas tenemos la convencional, la cruzada o la simplificada. Una pregunta que ahora no, eso no lo puse, eso en el teórico, pero las oclusiones balanceadas tanto se pueden hacer con cúspide como sin cúspide, en función de las curvas que le tracen al plano. Porque se acuerdan que les había dicho que las balanceadas se hacían más fácil con cúspide, pero también se pueden hacer sin cúspide. Bueno, los principios de la oclusión balanceada ideal, según Fuentes, es oclusión máxima coincidente, esto ya lo vimos, los movimientos mandibulares libres sin interferencias, las fuerzas oclusales distribuidas en la zona de trabajo, el máximo número de dientes, esto ya lo vimos, y el espacio libre. Entonces, las prótesis balanceadas bilateral, ese cartel lo pasé porque era igual al anterior. Ya lo tienen. Aparte ya subí el resumen de la clase, la pueden bajar de ahí. Después, la construcción de la oclusión protésica siguiendo dicho concepto permite. El concepto de oclusión balanceada permite distribuir las fuerzas en un área más amplia. Estabiliza las bases de las prótesis. Por el susodicho balance. Favorece la retención. Aumenta la eficacia masticatoria y aumenta el confort del paciente. Si uno analiza lo que propenden las oclusiones no balanceadas, a estas cosas ellos no le dan importancia, intentan desmentir. Pero en la práctica esto funciona. Y las oclusiones balanceadas son efectivamente más confortables y más eficientes. No generan problemas que ocasionan la desoclusión. Muchas veces por descuidar este aspecto nos vemos en grandes problemas en la instalación protética porque el paciente con pequeños movimientos ya desaloja la prótesis superior.
y por supuesto la inferior. Entonces, el hecho de que las prótesis sean más estables aumenta la eficacia masticatoria, aumenta el confort y disminuye las lesiones. ¿Por qué? Porque las prótesis están más estables. Entonces, nosotros somos firmes defensores de la oclusión balanceada bilateral, que es nuestro concepto cruzado. Después, las leyes de Janot, que no sé dónde son 40, pero se circunscriben, tiene 5 parámetros, eh, que son, estos parámetros, según él, según cómo se manejen, se puede conseguir el equilibrio tan ansiado de las prótesis y de la oclusión particularmente. El primero que menciona es la trayectoria condilia, pero según este autor, Llena Plasencia, español, esto hay varios autores, incluso la doctora Yankelevich y la doctora Gago sacaron artículos de esto, analizando la fórmula de Thielemann, de Janot, y ya habían hablado de esto, pero este artículo, este libro del 88, está muy bien explicado, y lo considera que la trayectoria condilar es un parámetro fijo. No estoy diciendo ninguna novedad con esto. ¿A qué me refiero que fijo? Se registra en el paciente y se traslada al articulador y ahí quedó. Nosotros por nuestro antojo, porque quede más lindo el articulador, no lo podemos mover. O a la inversa, si usamos un valor fijo estándar, que suele ser de 45, no lo vamos a mover para que quede mejor, más lindo el engranamiento, el balanceo. Es un factor fijo. La trayectoria de la inclinación de la trayectoria incisal, que no es lo mismo que la guía incisal. La guía incisal del articulador suele estar en 0. Pero aunque esté en 0, como hay una trayectoria condilia más empinada, a nivel de la trayectoria incisiva se da 10 grados, 15 grados, que es lo tolerable. ¿Y por qué tan bajo? Porque la verdad que a veces que queda lindo tipo Deglis, una sobremordida anterior, pero en el desdentado no nos podemos permitir eso. No podemos hacer una sobremordida anterior, una tapa de caja anterior, no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque desestabilizaría las prótesis. Entonces la trayectoria incisiva es otro factor que se torna fijo en el sentido que tiene que ser mínimo. Después tenemos las alturas cupídeas, que se eligen según el diagnóstico y según nuestro plan de tratamiento, y que, como ya dijimos, el factor predominante, aparte de las conveniencias de los casos de mordidas cruzadas, de discinesia orofacial y estética, las alturas de las cúpulas las decidimos principalmente por el tipo de reborde. Entonces, cuando eso ya viene desde antes de hacer el articulado, ya traemos comprados los dientes. Entonces, ya está decidido antes de hacer el articulado. Después la curva de compensación, sí, es la variable más usada. ¿En qué consiste la curva de compensación? Es transformar la suma de las superficies oclusales e incisales, se transforman en lo que sería un casquete de esfera con concavidad superior. Y en eso que ahí amaca la fusión y es armoniosa. Ya, pero eso es un concepto antiguo de la época de Monson, de la esfera de Monson, al cual se han sumado tantos y tantos diseñadores de articuladores y de diseñadores de esquemas oclusales. Entonces, la curva de compensación, cuando no podemos hacerla así tan linda y tan armoniosa, podemos recurrir a rampas de balance de Fiat, que es simplemente el segundo molar inferior, volcarlo bruscamente para que provea el balance. O si no, hacer una rampa de balance modelada funcionalmente, que ahora vamos a ver las fotos. Y por último, factor que menciona Janot, es el plano de orientación, que es fijo. Como ya hablamos hoy, a menos con el paciente ese de la simetría, una vez que se determinó la dimensión vertical y se transfirió el plano de referencia inferior al plano superior,
ya queda determinado de plano, entonces no es un elemento para modificar. Pero ahora van a ver que esto también tiene su bemol, su, su- su excepción. Bueno, y aquí tenemos este esquema que hace Plasencia, que está tan lindo y tan sencillo, porque yo no he conocido hasta ahora nadie que entienda la fórmula de Thielemann, porque como todos hemos asumido una orientación biológica, no tenemos claro eso del numerador y denominador. Entonces, él dibuja lo que sería un sub y baja, y de un lado pone estos dos gorditos, que son la trayectoria condilia y la trayectoria incisiva. Y del otro lado, el plano de orientación, la altura cuspidia y la curva de compensación. Generalmente tenemos el problema que tenemos una trayectoria condilia grande, entonces quiere volcar la balanza para este lado. Entonces tenemos que aumentar alguno de estos que están a la derecha. El plano de orientación no podemos, la altura de cuspidia ya la decidimos, entonces nos queda la curva de compensación que la tendríamos que hacer más amplia, más intensa. ¿Les gusta este dibujito? Parece más sencillo de entender. ¿Sí? Pueden usar el chat, el doctor Germán está siempre mirando. Estoy acá todavía. Pobre Germán. Bueno, Dale. perdón. Bueno, la trayectoria incisiva, Dicen que el dibujo está bueno y que se entiende mejor, Ricardo. ¿verdad que no te Eh, estaba? Ahora me perdí. el dibujo de Plasencia. Ahí va. Ah, está precioso el dibujo, la verdad. Bueno, después, la trayectoria incisiva, que es uno de los 5 factores, es la hipotenusa entre el overjet y el overbite. Entre el overjet y el overbite forman un triangulito, el cateto opuesto, el overjet, el overbite y la cateto adyacente, el overjet, y esta hipotenusa es la trayectoria incisiva. Pero esta trayectoria incisiva no se da porque hayan contacto entre los dientes, porque acuérdense que nosotros arrancamos desde una inoculación acá. Y como está en el libro, como está en esta otra fotito, ¿dónde era que estaba la otra fotito? Acá. Eh, en realidad, la vía incisiva o la trayectoria incisiva la está determinando las caras distales de los premolares superiores y las mesiales de los premolares inferiores. Porque ese trayecto descrito allí con una línea recta lo está generando esos deslizamientos a nivel de premolares. Lo concreto es que cuando terminan en butabú. Esta trayectoria, recuerdan que les dije que tiene que ser entre 10 y 15 grados. Este angulito que está acá es de este sector. Esto ya lo hablamos. Eh, entonces, nosotros, la trayectoria incisiva, no podemos como el dentado ser tan tolerantes como en este caso, que este paciente tenía un déclic, tenía tanta entrecruzamiento anterior que en oclusión tapaba completamente los dientes anterior e inferiores. Eso en completa no se puede hacer. Hay que hacer una trayectoria incisiva muy baja. Para bajar la trayectoria incisiva, o se reduce el overbite o se aumenta el overjet. Hay veces que no tenemos más remedio y como en este caso tenemos mucho overjet. Es una clase 2 severa. Y acá tenemos el caso que no le mostré fotos hoy porque viene al caso ahora. ¿Cómo ven esta llave de ángulo? Se dan cuenta que es una llave de ángulo en franca clase 2. ¿A qué se le llama clase de ángulo franca clase 2? Que la cúspide mesio-vestibular, en vez de caer en el surco mesio-vestibular, cae entre molar y premolar. Pero fíjense qué curioso, también la llave canino está invertida. La faceta mesial del canino inferior contacta con la faceta distal del canino superior. Este es un articulado en franca clase 2. ¿Se acuerdan que hoy hablamos de que una pequeña overjet se podía solucionar de otra manera? A su vez, de este caso tan terrible, tendría otra opción más. ¿Para qué? Para lograr que haya engranamiento de molar en clase 1, se puede eliminar el primer premolar inferior. ¿Eso con qué objeto? Porque imagínense, este caso tiene la tabla oclusal muy reducida, porque
Fíjese dónde queda el primer molar, queda prácticamente sobre la papila filiforme. Entonces, para que el molar, que tiene una tabla oclusal ancha, lo podamos traer a la zona de mayor equilibrio del soporte protético, sería conveniente traerlo más para adelante, y así aumentamos el, el área, eh, la tabla oclusal la ampliamos y la traemos hacia la zona que mejor recibe la fuerza. Entonces sacamos el primer premolar y nos queda, la llave canina nos sigue quedando mal, pero en clase 2, pero la llave molar queda en clase 1 e incluso nos permite a veces poner el segundo molar. Esto es para los casos de franca clase 2. Es un recurso que en el caso que se le presente, su docente lo va a asesorar, porque tampoco se va a pretender que sepan todo. Bueno, aquí tenemos otro caso donde el cóndilo prácticamente lo tiene en el oído, pero bueno, disculpen que en vez de poner una foto normal puse estas fotos de radiografías de pacientes patológicos. Acá referente a lo que es el otro factor que es la trayectoria condilia sagital. La trayectoria en el paciente dibujada con un arco facial pantográfico o cinemático, siempre genera unas curvas, una suave curva, una S itálica. En cambio, en el articulador tenemos trayectos rectos. Entonces, a su vez se plantea la dificultad de registrar ese movimiento. Entonces, ¿qué hacemos para registrarlo? En la parte, después de hecho el montaje, en la prueba de dientes anteriores, se entrena al paciente para que propulse la mandíbula 6 milímetros y se registra el fenómeno de Christensen. Entonces, yo acá puse como definición de la trayectoria condilia sagital el trayecto proyectado sobre el plano sagital, porque saben que si ustedes buscan los libros, también está la trayectoria condilia lateral y la de lateralidad, que es un poquito diferente, un poquito más empinada. Pero básicamente nosotros no las empleamos. En prótesis fijas sí, registran las trayectorias condilias laterales. Bueno, pero nosotros tomamos la sagital y tomamos simultáneamente ambas trayectorias condilias, la derecha y la izquierda. Es el trayecto proyectado sobre el plano sagital de los cóndilos mandibulares que recorren con sus meniscos sobre las superficies articulares de los huesos temporales durante una propulsión mandibular. Me tomé la licencia de agregarlo de los meniscos porque todo el mundo habla del cóndilo, como si hubiera un condilosaurio y la mandíbula se relaciona con el macizo facial a través de dos articulaciones, que no están compuestas solo por un cóndilo y una prominencia temporal, sino que también está el menisco y los ligamentos y los músculos. Entonces acá le agregué de que cuando el cóndilo hace su apertura en eje de Charnella, rota sobre el menisco. Pero cuando hace la apertura, perdón, la propulsión, se desliza el cóndilo junto con el menisco, como si fuera una patineta, se desliza. Y entonces, claro, siempre y cuando no esté destruido. En este caso, obviamente el menisco ya no está donde debe estar por acá colgando. Por eso que este paciente tiene una geoda acá, tiene una pérdida de la cortical del cóndilo, lo cual indica que posiblemente en el trayecto este hueso con este otro están tocando. Bueno, estos son los casos que producen crepitación cuando abren y cierran. La crepitación indica contacto de huesos. Ya este pobre paciente, ya la época del chasquido ya la pasó, porque ya me parece a mí que el menisco está por acá, todito arrollado. Bueno, ¿cómo se registra el fenómeno de Christensen? Ustedes ya lo vieron, pero yo ahora insistí un poquitito más. Se hacen estas marcas en los rodetes, que son 6 milímetros una con la otra. La más posterior va de un rodete al otro. Entonces el paciente mueve 6 milímetros y se genera el efecto de Christensen. El efecto de Christensen es registrable y es muy confiable y nos sirve para la rehabilitación. El otro día leí un artículo que, según ellos, después de analizar no sé cuántas decenas de pacientes y sus trayectorias condilias, llegaron a la conclusión de que no era conveniente utilizar guías fijas, porque había mucha variación en cuanto a la trayectoria condilia de un paciente al otro. Pero bueno, nosotros
inclusive últimamente ni siquiera estamos tomando registros propulsivos. Todo aquel que lo quiera hacer, perfectamente está permitido. Entonces se interpone en la etapa de prueba de dientes anteriores cera plástica, y se le hace morder en propulsión. Eso se lleva al articulador con el vástago levantado y las guías condilares sueltas. Entonces el articulador, levantamos las guías condilares que están sueltas y dejamos caer la guía condilar sobre la esfera condilar. Entonces queda ahí automáticamente programado el articulador en función del registro de Christensen, el registro, sí, del efecto de Christensen-Klisin. Entonces, si tenemos bien programado el articulador y programado las trayectorias condilias y tenemos un articulador semiadaptable, podemos entonces hacer la curva de compensación que necesitemos para generar balance. Acá tiene un balance perfecto, porque vienen que tocan los anteriores y canino, premolar, premolar y molar. Nosotros no le vamos a pedir tanto. Nosotros le vamos a pedir de repente que ocluyan los dos incisivos, que muchas veces son más larguitos que los laterales, y algunos dientes lo más posterior posible de cada lado. Disculpe que capaz que voy muy rápido. Dígame, por favor, ¿eso de la trayectoria condilia y la programación lo entendieron o es chino básico? ¿Se entiende? Bien, Bien. me gusta. Bien. Te Entonces contestan tenemos, que bien. bien. Entonces tenemos la altura cúspide absoluta, que es lo que supuestamente vienen en la cartilla de los dientes, que vienen de 0, de 10, de 20, de 30, de 33. Pero ¿qué pasa? Cuando el diente se somete a la curva de compensación, cambia su eje. ¿Ustedes se acuerdan cuando ponen el primer molar superior, que la única cúspide que toca el plano es la cúspide mesiopalatina? Y que la cúspide mesiovestibular está un poquito más alta y la cúspide victovestibular es la que está más alta. Bueno, es justamente para dar esa curva de compensación estándar que propugnaba los que utilizan la esfera de Monson. Entonces, ¿qué pasa? Al mover los dientes, por ejemplo, 10 grados en su angulación, la altura cúspide absoluta, que era de 20 en este diente, pasa a ser de 30. Estos diagramas tan bonitos están en Guatemala. Se entiende que ese es el efecto final que viene a tener la curva de compensación sobre el diente. En definitiva, viene a afectar la altura cuspidia relativa. Y bueno, está emparentado con esto de la curva de compensación. La ubicación gingivo-oclusal de la oclusión se determinó, como ya les mostré hoy, cuando hicieron la transferencia de plano. Pero, en teoría, es el plano de referencia donde se edificarán todas las relaciones intermaxilares. Es construido al establecer la dimensión vertical de oclusión. Es 0 grados con respecto al plano horizontal de Camper y es 15 grados con respecto al plano de Frankfurt. Por eso en sus articuladores ustedes van a ver que cuando hacen el montaje, el plano oclusal de referencia, el plano de referencia queda un poquito inclinado hacia adelante y hacia abajo. En cambio, si hubieran montado un oclusor, simplemente queda horizontal. Pero ese valor de 0 o de 15 no incide para nada en lo que vendría a ser el desarrollo del concepto de las fórmulas de Fanon. Entonces pasa a ser, sigue siendo un factor fijo lo de la plano de orientación. Es un plano que no podemos incidir. El mismo caso lo montamos en articulador y en arcofacial, y el efecto del plano viene siendo el mismo. Por supuesto que sin menoscabar los otros factores, ¿no?
Entonces, aquí tenemos el momento de la transferencia del plano inferior al superior por la técnica del mini rodete. Ustedes aquí ven cómo el rodete inferior, que era entero, como ya se mostró en el teórico correspondiente, al morder en céntrica, se deforma un rodillo de cera bien grande plástico que se colocó arriba. Y ahí mismo queda determinado el plano de orientación. Pero hay otra manera de hacerlo, y es también con la dichosa piezografía, que es la vedette del curso. Bueno, aquí tenemos un registro piezográfico fotografiado desde el lingual. Y ustedes observan que se forma una concavidad anteroposterior a nivel del ecuador dentario. Pero si ustedes lo miran en detalle, acá no se ven las papilas gustativas. Es todo lisito. ¿Por qué? Porque esta es una especie de ecuador lingual, pero funcional, dado por los fonemas que le hicimos pronunciar al paciente. Y esto nos va a dar una referencia muy buena y de punto de vista funcional muy aceptable de dónde debería estar el plano de oclusión según el concepto piezográfico. Una vez determinado esto, con dry pen se corta con una tijera curva y queda determinado la tabla oclusal por piezografía. Pero ustedes se dan cuenta que con este sistema es muy diferente que lo que se descubrió el otro día. Es al revés. O sea, primero se establece el plano mediante la piezografía. Pero a los efectos hay que tener en cuenta que la piezografía nos puede dar esas tres cosas: el ancho de la tabla, la ubicación vestíbulo-lingual de la tabla y la altura de la tabla. Ni que hablar que el diseño de las superficies pulidas y las caras libres de los dientes. Volviendo al tema de la altura cuspidia, la altura diente 0 grado requiere mayor fuerza de cierre para triturar el alimento, pero genera pocos movimientos laterales y se usa en rebordes muy resorbidos. Las cúspides altas requieren menos fuerza de cierre, pero generan muchas fuerzas laterales, que la única manera de poder hacer es que esté compensada por un reborde generoso. Este esquemita es muy claro, también está en Guatemala. Entonces, los dientes anatómicos, que vienen en diversas alturas, son los más utilizados. Según Ishizaki, son los que proporcionan mayor eficacia masticatoria, proveen una estética adecuada, permiten lograr con mayor facilidad el balance. La relación cúspide-fosa ayuda a guiar la mandíbula en oclusión céntrica. Esto es muy relativo, depende si sería un caso muy específico de la discinesia de la fascia primaria. Aparte que tiene que tener buen hueso para poder hacer eso. Y proporciona un beneficio psicológico para el paciente. Ustedes vieron que el paciente de la tercera edad viene ya con muchos duelos, con muchas pérdidas. Perdió el pelo, perdió la tersura de la piel, perdió la plenitud facial, el grosor de los bermellones, y perdió dientes. No uno, sino que perdió los 32 dientes. Y a su vez, antes de eso, vio como sus dientes perdían agudeza. Entonces ellos, cuando ven un diente plano, piensan que está gastado, piensan que uno le está vendiendo algo inadecuado. Entonces, el tema de que los dientes tengan unas lindas cúspides, por más que sean funcionales y aparentan bonitas, proveen un beneficio psicológico para el paciente. Pero las desventajas que resultan fuerzas horizontales, y mayor tiempo de laboratorio para el articulado. ¿Querías intervenir, Blanca? No. Está. La eficacia masticatoria es la capacidad de trituración o molienda que tienen los dientes artificiales durante la preparación del bolo alimenticio. Influyen, según Ishizaki, la edad, los trastornos generales, la estabilidad protética dada por la retención y el soporte,
y el equilibrio muscular. Y también influye la oclusión, qué tipo de oclusión es, la dimensión vertical si está adecuada, y el tipo de diente. Esto está en un fascículo del doctor Nishizaki. Bueno, entonces, ¿saben la prueba que hizo Nishizaki, que hizo una investigación preciosa, que era, tomó un paciente y la parte de los molares, creo que eso lo mostró otro colega en un teórico, ¿tá? Son desmontables los molares. Entonces ponía molares sin cúspides, molares con cúspides, molares de metal o de acrílico, y los iba cambiando, y llegó a la conclusión que los más eficaces son los dientes con cúspide. Claro, en su estudio no se metió en el problema del caso Reborde, ni de la piezografía. Entonces, bueno, el tema que eso constató, lo que parece obvio, que los dientes con cúspide tienen mejor eficacia masticatoria. A su vez, ¿cómo mide la eficacia masticatoria? Una de las formas que usaba era, le daba una cantidad medida de maní, lo hacía masticar durante un X tiempo o X número de stops masticatorios, después lo filtraba en un tamiz de un determinado diámetro. Eso está todo protocolizado, también se puede hacer con zanahoria, etc. Después pesaba cuánto quedaba en el tamiz y cuánto pasaba. Entonces, en función de eso, medía qué eficacia masticatoria tenían esas prótesis. Y así llegó a estas conclusiones tan interesantes. La oclusión lingualizada, que es nuestro caballito de batalla, es lo que nos salva de nuestros problemas oclusales, lingualiza los contactos oclusales buscando el balance de palanca unilateral. Hay muchos autores que la describen. Primero fue Gysi, que decía que lo que proponía Gysi era ubicar los dientes posteriores en la prótesis superior del lado opuesto y los inferiores en la superior del lado opuesto. Entonces, ¿qué pasa? Generaba una cosa muy ridícula, que era que quedaba el primer premolar con su cara vestibular convexa, cosa que es totalmente antiestética. Entonces ya enseguidita ya empezaron a hacer eso, pero a partir del segundo premolar, para que quedara bonito. ¿Y por qué hacía esto Gysi? Porque claro, los dientes de porcelana que usaban en aquella época, si no se articulaban en clase 1, era muy difícil de que ocluyeran perfectamente, y era muy laborioso de desgastarlos y de modificarlos. Entonces, haciendo esto, poniendo los superiores arriba, abajo y los inferiores arriba, cruzando los del lado, lograba que esos dientes posteriores engranaran perfectos. Pero eso nosotros ahora lo tenemos solucionado, porque ya vieron que hay marcas que venden dientes para articulación cruzada, y a su vez tenemos la técnica de la oclusión lingualizada, que después vamos a ver. Esta técnica no tuvo suceso, al punto que uno de sus propios alumnos, el doctor Fischer, enseguidita salió con otra, que viene ahora después. Ahora vamos a hablar de la oclusión lingualizada de Penn. Simplemente Penn lo que propone es girar los dientes posteros superiores, metiéndolos de cuello, para desocluir la cúspide vestibular. Y utiliza unos moldes dentarios que tienen una forma muy suave, en donde tiene el surco central muy ancho. Entonces se forma como un mortero y pilón, y al no haber contacto vestibular, la fuerza se centraliza y se aproxima al eje intercresta, mejorando aquello que hablábamos del equilibrio de la palanca unilateral. A su vez, como genera esta desoclusión, permite digamos, el escape del bolo alimenticio muy fácilmente. O sea, rompe lo que se llama el espacio morsal. No sé si recuerdan lo que era el espacio morsal. Era el espacio que queda entre las caras, superficies armadas de los dientes posteriores, que el alimento no tiene por dónde escapar, si se hace bien. En cambio, así, el alimento se tritura fácilmente y hace menos presión sobre el reborde. Lógicamente va a tener que masticar
mayor número de veces, o sea, mayor número de estrofas masticatorios, pero logra el resultado buscado. Para ello, como nosotros no tenemos esos dientes, simplemente modificamos la superficie oclusal ensanchando el surco mesiodistal de los dientes posteriores inferiores. Y los superiores los rotamos metiéndolos en el cuello. Entonces, la oclusión lingualizada de Penn es un intento de mantener las ventajas estéticas y de penetración de alimentos en los dientes anatómicos, porque los superiores son anatómicos, mientras se mantiene la libertad de movimientos excursivos de las formas no anatómicas. Entonces, esto lo escribió Becker. Bien. Entonces, los contactos vienen a ser de las cúspides palatinas con los surcos centrales, en todos los dientes posteriores. Y del lado de trabajo, no tocan nunca las cúspides vestibulares como suele ocurrir. Tocan solamente las cúspides palatinas con linguales entre sí. Del lado de balance, es como cualquier balance. Pero del lado de trabajo, como la cúspide palatina oficia de pilón y la cúspide inferior de mortero, ella es la que transita esa cara triturante inferior. Y aquí tenemos esos dientes que los inferiores tienen esa forma tan peculiar, que ya vienen de fábrica. Esta fotito me la pasó Lucy, de Regibus, que a su vez se la pasó el doctor Nishizaki. Son una marca de dientes que yo lo busqué en internet, no figura en ningún lado. Pero más o menos si ustedes miran bien la foto, es hacia donde tienen que apuntar cuando hacen el desgaste en las cúspides inferiores, ensanchando el surco y bajando ligeramente la altura cuspidia, para que quede algo pronto. Estos dientes fueron elaborados para hacer la técnica de la oclusión lingualizada de Penn. La oclusión lingualizada de Murrell se basa exactamente en los mismos principios, lingualizar la fuerza. Y también emplea digamos, la estrategia de girar el diente superior en el eje antero-posterior, hundiéndole el cuello para que la cúspide vestibular se desocluya. Y simplemente, en el maxilar antagonista, usa dientes con menor altura cuspidia. Esta técnica la he visto descrita en muchos libros de implantología y de prótesis fija, que a veces se emplean caras triturantes prefabricadas. ¿A qué hora es la cosa? A ver si hay que apagar un micrófono. Bueno. Entonces, la oclusión lingualizada con dientes 0 grados también es posible. Y aquí tenemos descrito un caso que simplemente esos dientes 0 grados se le desgastan las cúspides vestibulares, generando lo que Siar llamaba superficies suboclusales. ¿Qué hacen las superficies oclusales? Dos cosas, lo mismo que la de Penn. Permite el escape del alimento y a su vez, al no haber contacto entre las cúspides vestibulares, la carga oclusal se transfiere hacia el lingual, como en el caso anterior. Las ventajas entonces de la oclusión lingualizada, que aumenta la eficacia masticatoria, mejora la contención céntrica, todo comparado con la 0 grados, ¿no? Disminuye las cargas oclusales sobre el reborde, centraliza las fuerzas, disminuye los planos inclinados, simplifica el equilibrado de oclusión en boca y también en el articulador. Mejora la estética, siempre con respecto a los esquemas de 0 grados, ¿no? Es nuestro esquema y concepto oclusal de elección en los casos de prótesis piezográfica. Van siempre juntos. Si hacemos piezografía, hacemos oclusión lingualizada. Por lo mismo que esto es pregunta de examen y lo van a tener que tener presente en cada caso que les toque difícil en la clínica. Bueno, aquí tenemos lo que serían, pasamos al tema de las, seguimos, ¿no? Con el tema de la articulación cruzada. Tenemos la oclusión cruzada convencional, como se ve acá arriba a la izquierda. ¿Por qué? Porque bueno, puede haber varios casos.
por ejemplo, un proceso de reabsorción de larga data que hace que el maxilar inferior tenga una reabsorción centrífuga y parece como que se ensancha, y el maxilar superior tiene una reabsorción centrífuga, centrípeta, que hace que parece que se empequeñeciera. Entonces, muchas veces nos lleva a esto de tener que hacer oclusión cruzada a nivel posterior. Otros casos, que es el maxilar superior atrésico, como en este caso, no hubo más remedio que hacerle la prótesis inferior todo cruzado. Otros casos que te obligan a hacer relación cruzada es en las mandíbulas muy grandes. En este caso hay una relación cruzada anterior y posterior también. La discrepancia lateral puede ser de dos maneras. O que haya mucho overjet o que haya un overjet invertido, que es lo típico, que es el caso de la derecha. El caso de la izquierda, que es cuando hay, por ejemplo, en la clase 2 se da, el primer premolar queda muy por fuera del primer premolar superior con respecto al inferior. Entonces hay dos maneras de solucionar esto. Haciendo una meseta en el premolar inferior, como si fuera una pirámide azteca, y hay otros colegas que hacen lo mismo, pero eliminando la cúpula palatina y conservando la inferior. Son dos maneras de hacerlo, que las dos son válidas. La segunda es la que suelen usar la mayoría de los laboratoristas, colegas, pero la que está descrita es esta, la de la cara triturante aplanada del premolar inferior. Acá tenemos el caso de la eliminación del primer premolar. Vieron que se logró poner el segundo molar, y la llave molar quedó en clase 1, y la llave canina siguió en clase 2. Pero se logró aumentar la tabla oclusal. Entonces, este es el que yo le decía a Fisher, que es el discípulo de Gysi, que enseguidita inventó una técnica mejor para evitar de hacer eso que hacía Gysi. Entonces, él modifica la angulación de la cara oclusal en relación con los dientes en relación central. Modifica la angulación de la cara oclusal, disminuyendo la angulación a 80 grados con respecto al eje intercresta en relación céntrica, para que al ir a la lateralidad de trabajo se aumenta a 10 grados y llega a 90, transmitiendo las fuerzas en forma perpendicular al reborde, estabilizando las fuerzas. Bueno, esto cuesta entender, por eso que hice unas animaciones, ahora les voy a mostrar. Aquí tenemos una articulación cruzada convencional, esta es posterior y anterior cruzada, un caso muy severo de mandíbula grande. Y aquí tenemos un caso en que se aplicó las dos técnicas simultáneamente. Del lado derecho, bueno, yo di vuelta a esta foto para que se entendiera que era más lindo, pero del lado derecho es una articulación cruzada convencional. Vieron que las cúspides inferiores resaltan a las superiores. Y en el lado izquierdo tenemos la técnica de Fisher, que consiste en meter tremendamente de cuello los premolares y molares superiores, mirándolo, y sacando de cuello los inferiores, para generar esos 80 grados o 100 grados, según como lo vean, porque son ángulos complementarios, para que en la lateralidad quede formando 90 grados con respecto al eje intercresta. Y ahora les voy a explicar cómo es. Él usaba esta reglita, que es la regla de Gysi, pero él la modificó, le agregó estas líneas que no son perpendiculares al eje intercresta, sino que tiene 80 grados. Y esto lo quiso hacer como referencia para articular. Entonces acá en esta animación yo reproduje lo mismo. Entonces, ahí vieron que está el eje intercresta, que pasa por la cúspide palatina y el surco central, pero la cara triturante no está perpendicular al eje intercresta. Curiosamente, al hacer la lateralidad, queda exactamente en 90 grados la superficie triturante con respecto al eje intercresta. ¿Lo ven?
Ese es el truquito que empleó Fisher para supuestamente mejorar la técnica de, de Gizzi. Pero ¿qué pasa? Muchas veces esto queda antiestético, que era lo que él quería evitar. ¿Por qué? Porque según cómo se sonríe al paciente y según el deseo que él tenga en cuanto a su corredor vestibular, si quiere que quede reducido a la nada o que quede una mancha oscura, no sé, vamos a elegir qué sistema vamos a usar, si la cruzada tradicional o la de Fisher. Por ejemplo, en este caso izquierdo, si hacemos la de Fisher, se van a ver muchos dientes hacia atrás cuando el paciente se sonríe. Va a tener la boca llena de dientes, según qué tipo de sonrisa tenga. Entonces, capaz que convenga, si tiene una sonrisa muy amplia, poner una oclusión cruzada tradicional. O si tiene, eh, o si él quiere verse más dientes, podemos hacer la de Fisher. El tema es que muchas veces alcanza, eh, muchas veces no se consigue algo que quede bonito ni en una forma ni en la otra, pero son recursos que tenemos para solucionar estos casos extremos que se nos suelen presentar. Y esta gente que más bien estaba siempre en el detalle de la cuestión mecanicista, eh, fueron las técnicas que se les ocurrieron para discutir entre ellos y haciendo la vida imposible a nosotros. Pero bueno, tienen un entorno de lógica irrebatible. La oclusión balanceada simplificada, no necesitamos hacer en un articulador, ni registro propulsivo, ni nada, para hacer una oclusión balanceada simplificada, en una prótesis simplificada. Ya se construyen oclusores, una oclusión balanceada igual. Se utilizan rampas de balance modeladas funcionalmente o con curva de compensación promedial. Aquí tenemos un caso montado en un articulador y aquí vemos un caso de eso con la rampa de balance modelada funcionalmente. ¿Cómo se modela funcionalmente esa rampa de balance? En la prueba de articulado se coloca cera de sellado o cera rosada plastificada a distal del último molar inferior. Entonces, con una gran precaución y grandes advertencias al paciente que no cierre con fuerza, simplemente que arrime los dientes, porque a veces uno le dice cierre, ¡pua! Cierra y rompe todo, no. O si le piden que muerda, bueno, olvídate. Si le dicen muerda, es una palabra mágica que quiere decir romper todo. Entonces tienen que decir, vaya cerrando despacito, y lo van guiando, como se ve acá, lo van guiando con gran cuidado, también empleando la ley de Bichet, que se mostró el otro día, con pequeños movimientos y con contacto suave de los guantes y los dedos, y se logra que el paciente cierre en propulsión, boot a boot. Entonces queda modelado esa rampa de balance, y eso pueden hacer dos cosas. Lo dejan así, como se hizo en este caso, y cuando va mufla, le tienen que pedir al laboratorista que no lo elimine, porque cuando sale de mufla, queda la huella, queda la reproducción de lo que hicimos en boca, que sería una rampa de balance, decía. Con un poquito de esmero, esto se puede cargar con acrílico color de diente, pero difícil que quede bien. Mejor que quede así desapercibido y que el laboratorista lo preserve. Esto sería una rampa de balance, decías, en una prótesis simplificada. Esto está descrito en un artículo de Fuentes y Provieni. La otra manera de hacer el balance bilateral y propulsivo es con curvas promediales como las que surgen de aplicar esta laminita curvada en los dos planos, que vendría a ser un casco, un trozo de esfera de 11 centímetros de radio. Con esto se superpone al articulado, pero basta con tener criterio de que hablamos antes de cómo poner la cúspide, cómo meter un poquito el cuello, y ya automáticamente van quedando las curvas. El problema es cuando tenemos tuberosidades muy grandes y que el plano no lo podemos curvar hacia arriba. Ahí se torna dificultoso dar balance.
pero en general se soluciona con alguna de las maneras descritas. Y acá tenemos una polémica respecto a esta plaquita de metal. Nosotros creíamos que era de Schutz, pero el otro día el doctor Puig dudaba de que fuera de tal Aldain. Es un misterio que estamos por resolver. Esto está descrito en muchos libros, pero no se hace clara mención de dónde se obtuvo la idea. Las oclusiones no balanceadas tenemos la neutrocéntrica, la monoplana y las con guía canina e incisiva. La oclusión neutrocéntrica, que es la BD del grupo, que es la que está más afinado su concepto, y el autor hizo una descripción, de Banks hizo una descripción pormenorizada, elimina los planos inclinados generados por las cúspides, centraliza las fuerzas sobre el soporte. ¿Cómo lo hace esto? Posiciona los dientes tan al igual como la función de la lengua lo permite, eso más o menos dice todo el mundo. Reducción del ancho de los dientes hasta un 40%, para que la superficie estructurante se reduzca y haya menos fuerza sobre el soporte. No tiene curva de compensación ni guía incisiva. Por supuesto que si no tiene guía incisiva, no tiene overbite. Los dientes son planos y incluso reduce el número de dientes. Después está descrita la monoplana, que es muy parecida en su concepto, que desocluye los segundos molares y que no tiene overbite tampoco. Coloca los dientes en un solo plano, trata de hacer que las distancias a los rebordes sean las mismas, cosa que nosotros no hacemos. Elimina los planos inclinados también, usa dientes no anatómicos también, elimina la acción de palanca reduciendo las fuerzas que actúan fuera del área de sustentación de soporte. Este sería lo que le hace peculiar esta artículo. Este es un extraído del artículo de Young, este dibujo, que se llama oclusión monoplana en dentaduras totales. Bueno. Aquí tenemos un caso que hice hace años, pero obviamente no estaba muy lúcido, ¿se ve? Porque, ¿qué defecto le ven acá? Esta quiso ser monoplana, pero ¿qué le ven acá? Yo me equivoqué. Acá. ¿Ven el cursor? Acá adelante. ¿Qué le ven acá? ¿Qué hay acá? A ver, vamos a ir para atrás. Acá, ¿qué dice? Sin curva de compensación ni guía incisiva. Entonces, acá yo me equivoqué, porque acá hay un entrecruzamiento anterior. Entonces eso me va a generar en propulsión una desoclusión y va a generar una traba. Entonces esto no superó la prueba, como dicen. ¿Se entendió eso, no? Puede estar muy lindo, los dientes 0 grados y todo lo que quiera, pero falló. Las ventajas de las oclusiones no balanceadas, disculpe que acá el corrector de Google de PowerPoint me cambió la letra acá. Las ventajas de las oclusiones no balanceadas sin cúspides son técnicas súper simples, eliminan los planos inclinados, proporcionan un área de cierre amplia sin guías cuspidias, eso es obvio, ¿no? Simplifican al articular clase 2, clase 3 y mordillas cruzadas, eso es irrebatible que simplifica eso. Tiene las desventajas que no son pocas, que son una estética muy pobre y tiene una pobre eficacia masticatoria. Las oclusiones no balanceadas sin cúspide. Entonces, una vez
confeccionado el articulado en función de nuestros criterios, nuestra filosofía, nuestro concepto cruzal. Eso ya se terminó el articulado, ya elaboramos eso que estábamos maquinando hasta ahora. Después se va a mufla y tenemos que hacer el equilibrado cruzal. El equilibrado cruzal devuelve las propiedades oclusales que tenía ese articulado, porque ustedes bien saben que en mufla se modifican la posición de los dientes por la contracción del acrílico, y a veces hay movimientos, las muflas no cierran bien. Y entonces el equilibrado cruzal busca, que vendría a ser la remonta, incluye la remonta primaria, busca obtener un equilibrio cruzal armonioso sobre los tejidos oponentes. Se realizan las siguientes etapas. El equilibrado cruzal se realiza en las siguientes etapas. Remonta primaria y en el equilibrado de inserción, que se hace en boca. En ocasiones hay que usar la remonta secundaria, que es volver al articulador una prótesis ya usada. Puede haber sido usada una sesión o 10 años, pero esa es la remonta secundaria, que tiene como los mismos objetivos de, volviendo la prótesis a un articulador con un adecuado registro y montaje, se busca el equilibrio cruzal perdido. Terminadas esas etapas, ya queda concluida la prótesis, y entonces la secuencia del logro de una oclusión protética adecuada, resumiendo, o sea, rebobinando, tenemos el diagnóstico, que dentro de nuestra filosofía y concepto cruzal determina la oclusión óptima para el caso. En la etapa de tratamiento, la etapa de relación internacional es fundamental, porque ahí determinamos el plano de orientación, el espacio libre, interoclusal, la relación céntrica. Ya con el montaje determinamos la ubicación del plano de orientación, y con los registros excéntricos ubicamos la trayectoria condiliar sagital. Después, con la selección de dientes en función del diagnóstico, el enfilado y articulado según lo que hayamos decidido, normal o pisográfico, con la oclusión elegida, o sea, si fue cruzada, si fue lingualizada, si fue anatómica. Y por último, las etapas que recién mencioné del equilibrado cruzal en la remonta primaria. Conclusión. Esta frase me pertenece, pero no voy a cobrar nada por ella. Y dice así: en función de nuestra filosofía y concepto cruzal, realizaremos a nuestros pacientes la oclusión protética que rehabilite sus funciones orales en forma armoniosa, de tal manera que haga el aparato protético tan confortable, estético y eficiente como sea posible. ¿Alguna pregunta? La bibliografía está subida en la web. Son muchas, yo incluso agregué ahora. Y discúlpenme que quería dedicar este teórico al finado doctor Gonzalo Baillán. Como ya han hecho algunos colegas, yo también quería recordarlo a esta hermosa persona. Bueno, por hoy sería eso. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas, Ricardo, parece. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vale.